Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de Vivo USS, programación especial de la matrícula 2013. Me encuentro en compañía de dos hombres encantadores, pero primero debo partir presentando a mi compañero de labores que se reintegró. Solamente me dejó solita un rato en la mañana. Cristian, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿tú? Bien, ¿Cómo corriendo, salió eso? corriendo. De un lado para otro, pero bien. Todo bien. ¿Cómo salió eso? ¿El ¿Cómo programa? salió eso? Lo del programa bien, pero tú sabes, te echamos de menos, aunque, bueno, era la posibilidad de que este programa fuera solo mío, pero no, te echo mucho de menos, así que feliz de que hayas regresado. Oye, a propósito, yo también lo eché bastante de menos, pero a quienes no podemos echar de menos a nuestros amigos que participan directamente con nosotros en nuestras redes sociales, porque la idea es que nuestro programa Vivo USS lo realicemos en conjunto con todos ustedes, quienes pueden comentar y enviar sus consultas con respecto a las carreras que estamos mostrándoles durante todas estas jornadas. Lo pueden hacer logueándose con su cuenta de Facebook o Twitter en el reproductor donde están observando esta transmisión, y también pueden escribir a través de Twitter a @admisionuss o en Facebook, facebook.com/admisionuss. Y si tienen cualquier otra duda del proceso matrícula 2013, ¿cómo lo pueden hacer? Puedes llamar a nuestro call center. Si llamas desde teléfonos fijos, llamas al 800-771-300, 800-771-300, y si lo haces desde tu celular, lo haces llamando al 600-771-3000, 600-771-3000. Recuerda www.uss.cl, aunque la mejor opción y la más recomendada por todos, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es que te acerques a cualquiera de nuestras sedes, Santiago, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, y te van a estar esperando un equipo pero gigante de profesionales, directivos, académicos, ¿cierto? Futuros compañeros tuyos para ayudarte en la decisión de tu vida. Ya. ¿Presentemos a nuestro invitado? Por supuesto, tenga usted el placer. Yo tengo el placer porque es uno de los directores de carrera que yo le tengo un gran cariño. Un hombre sabio, inteligente, un geógrafo e historiador. Él es el director de Pedagogía en Historia y Geografía, Rodrigo Ahumada. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, María Paz, un gusto estar de nuevo con ustedes, lo mismo con Cristian. Poder compartir, reflexionar, clarificar dudas, me parece importante. Sí, nosotros, bueno, la última vez que estuvimos conversando junto con el decano, ¿te acuerdas? Ahí los dos te escuchábamos con Cristian. Qué interesante conversación y esperamos retomarla el día de hoy. Partamos. ¿Cuál es el sello de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de la USS? A ver, yo tengo la impresión que he tenido siempre es que las carreras que existen actualmente de Historia y Geografía en Chile, que se imparten específicamente en Santiago, en general son buenas. Entonces lo que el alumno tiene que apuntar y fijarse son los sellos, la identidad de cada uno. Nosotros tenemos algunos sellos que son distintivos o diferenciadores. El primero de eso es restablecer el vínculo entre historia y geografía. Nosotros pensamos que una sociedad, una cultura o una civilización no se entiende sino que en el marco o en el espacio geográfico que se ha desarrollado. Uno puede tomar ejemplos extremos, el caso de los esquimales. O sea, los esquimales es una cultura que se entiende solamente en el entorno geográfico en que surge. Del mismo modo que las culturas que surgen en los ambientes tropicales, que son completamente distintas al mundo esquimal. Y uno podría multiplicar los ejemplos al infinito en relación a las culturas que han existido y las que existen actualmente. O sea, podríamos inferir entonces de que el contexto geográfico va a determinar ciertas conductas, cierto modo de vida de cada una de las culturas. El historiador o el antropólogo te dirá, más que determinar, condiciona. Es decir, el ser humano por la inteligencia puede hacer uso de lo que dispone y modificarlo, pero siempre lo modifica a partir de ciertas cosas que tiene a la mano. El que está viviendo en el Polo Norte hay ciertas cosas de las que dispone y otras no, flora, fauna, materiales, etc. Es imposible que tú puedas construir un iglú en el trópico, porque no hay hielo. Así es. Pero puedes construir un hábitat, eso sí. Entonces, por eso que las relaciones son inseparables. Y ese es un sello propio de nuestra carrera. El segundo, que nosotros le damos mucha importancia, es la historia en la cual nosotros creemos, la llamamos así. Yo diría que actualmente en Chile coexisten distintas visiones. Una que insiste más bien en la idea de que la historia es una crónica o un relato de eventos, hechos, donde hay poca interpretación. Y eso reposa sobre la idea de que la historia sería una especie de ciencia
como la biología es ciencia, como la física es ciencia, como la química es ciencia. Nosotros no creemos ni pensamos la historia de ese modo. Nosotros pensamos que en la historia hay, en el corazón de la historia hay un conflicto de interpretación. La historia admite varias interpretaciones. Yo no puedo pretender que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, o que tengamos la misma visión sobre lo que fue el gobierno del presidente Allende o sobre lo que fue el gobierno militar. Tenemos que aceptar que es posible distintas interpretaciones, mientras esas interpretaciones se apoyen sobre fuentes o documentos. Y eso enriquece la discusión. No solamente enriquece la educación, sino que te evita caer en la ideología. Así es. Querer imponer el pensamiento único. El pensamiento único es lo propio de la ideología. El punto diferenciador. Lo que nosotros tenemos que hacer ahí es desideologizar. Y decir, ¿sabe qué más? Hay distintas visiones posibles y son respetables. Lo que yo tengo que exigir es que en qué fuentes o documento en el sentido amplio de la realidad, cualquier vestigio, te estás apoyando para elaborar ese relato, ese discurso o ese saber. Segundo punto diferenciador. Para nosotros no hay historia si no hay interpretación. Luego la historia es inseparable del historiador. Sin lugar a duda, las características que nos mencionas son diferenciadoras, pero también, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, Cris, también lo es el cuerpo académico, el cuerpo docente que conforma la escuela que tú lideras, la carrera que tú lideras. Claro, nosotros estamos intentando hacer una experiencia y creo que el tiempo nos ha ido dando la razón. Tenemos académicos con un largo prestigio que son historiadores en el sentido, o geógrafos en el sentido propio, fuerte del término. El caso de Ricardo Riesco, por ejemplo, geógrafo conocido que formó varias generaciones. El rector de nuestra casa de estudios. Rector de la universidad. Osvaldo Silva Galdames, que es profesor titular de la Universidad de Chile. Santiago Lorenzo, Rodolfo Urbina, miembros de número de la Academia de la Historia, etcétera, que son historiadores dedicados de lleno a la investigación pura en historia. Pero también tenemos historiadores que están dedicados a la docencia, investigación, pero también les interesa hacer clases en colegio. Eso es muy interesante para nosotros, por cuanto lo que nosotros estamos buscando es formar no solamente a alguien que sepa historia, sino que sepa comunicar el conocimiento histórico en el aula. Entonces también acogemos a profesores del Colegio Everest, número 2 de la PSU, tenemos 4 profesores que hacen clases en el Everest. Tenemos profesores del Manuel de Salas, el jefe de la UTP, Manuel de Salas, hace clases con nosotros. Tenemos profesores del Colegio Sagrados Corazones Providencia, porque nos interesa también que haya ese diálogo entre historia y aula. Cuarto medio, tercero medio, segundo medio, primero medio. Tenemos geógrafos, tenemos economistas, tenemos sociólogos, tenemos abogados, porque historia no es una sola disciplina, sino que engloba distintas disciplinas para que tú puedas formar bien a un futuro profesor de historia. Rodrigo, mientras tú comentabas todo esto de cómo los historiadores, cómo los argumentos, cómo las fuentes van generando un contexto donde uno puede ir viendo sus interpretaciones, a mí me llama la atención de que la historia, no solamente en la parte académica, pero sino que en el día a día uno lo ve, por ejemplo, en la programación de algunos canales del cable, que hay programas históricos que son bastante reconocidos y son muy bien elaborados, que son bien entretenidos. La historia es un relato que de una u otra forma a todos nosotros nos va llamando la atención, o tal vez está presente de una manera tan inherente que no nos damos cuenta que estamos viendo conflictos históricos reflejados hoy en día, lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Araucanía. ¿Qué visión tienen ustedes, el staff académico, cómo ustedes van viendo esos hechos que a lo mejor hay antecedentes históricos y que no han generado ninguna solución? ¿Cómo ustedes pueden enriquecer ese debate, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que lo que uno tiene que asumir es que el hombre es, además de ser persona, persona significa sujeto racional y libre, el hombre es el único ser vivo, ni la planta, ni el animal, que es un sujeto histórico. Porque, ¿qué significa ser sujeto histórico? Que no solamente tú vives en el tiempo, sino que vives el tiempo. Es muy profundo eso, eso ya es casi al borde de la filosofía de la historia, pero vives el tiempo. Por eso que uno puede decir, yo siento que este minuto es casi una eternidad. Qué lindo. Claro, pero eso es claro, porque tú lo estás viviendo, eso no pasa con un animal. No pasa, porque San Agustín lo decía de manera maravillosa, solamente el hombre tiene
porque el pasado, ¿dónde existe el pasado? Existe en tu presente, cuando tú tienes conciencia de ese pasado. Por eso que el Alzheimer es una enfermedad tan terrible, porque hace que pierdas la conciencia de tu propia presencia en el mundo como sujeto histórico. Pero al mismo tiempo tu presente existe en tu inteligencia, en la medida que tienes conciencia de eso, y también te proyectas hacia un futuro. Pero esas tres dimensiones, pasado, presente y futuro, solamente las posee el sujeto humano, porque es un sujeto histórico. Entonces, el animal es un ser en el tiempo, pero no es un sujeto histórico. Entonces eso te obliga a estar en un diálogo permanente, pasado, presente, y al mismo tiempo proyectándote. Una proyección hacia lo que eventualmente puede ocurrir. Y esa proyección tiene sentido y puede ser sólida en la medida que te apoyes sobre lo que eres y sobre lo que has sido. De lo contrario te caes. Rodrigo, ¿en qué sede se imparte la carrera? Fundamentalmente en las 4 sedes que tenemos, que son Santiago, Concepción, que es la sede madre, Puerto Montt y Valdivia. En esas 4 sedes nosotros estamos presentes. Aquí hay que resaltar un aspecto que es sumamente importante, porque como nosotros somos una universidad con sede, nos interesa mucho que los estándares de calidad sean iguales en todas las sedes. Qué buen punto has tocado, sí. Y por eso que nosotros insistimos mucho, sí. Y hemos empezado a diseñar una política que se empezó a implementar este año de exámenes nacionales a lo largo de toda la carrera, de medición misma nuestra, independiente de las mediciones que nos va a hacer el Ministerio. Exámenes nacional de Economía, examen nacional de Geografía, examen nacional de Historia, de manera que el alumno se vaya habituando a saber que en esta sociedad del conocimiento uno es permanentemente evaluado en cuanto al trabajo que viene realizando. Creo que es un excelente punto, que siempre nos interesa y nos llama la atención al momento de postular. Cris. Claramente vamos a continuar conversando sobre la carrera de Pedagogía Media en Historia y Geografía que se dicta en la Universidad San Sebastián, pero antes de eso tenemos que ir a una breve pausa y estamos de vuelta conversando con su director, Rodrigo Ahumada. Regreso aquí en el set de Vivo USS. Recuerda que nos puedes hacer llegar tus comentarios, consultas, dudas e inquietudes. Aprovecha que estamos aquí con Rodrigo Ahumada. Si tienes alguna consulta, puedes hacerla directamente a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, @admisionuss, o a través de Facebook, facebook.com/admisionuss. Y si tienes dudas sobre el proceso de matrícula en la Universidad de San Sebastián, también nos puedes llamar a nuestro call center desde teléfonos fijos al 800-771-300, 800-771-300 y desde celulares 600-771-3000. Pero por sobre todo la invitación está hecha. Conoce, visita las 5 sedes de la Universidad de San Sebastián, pregunta por la carrera de tu interés, consúltala a los directores, a tus compañeros, tus futuros compañeros que están ahí, a quienes ya se han matriculado acá en este proceso 2013. Las puertas están abiertas. Así es, muchas gracias, Cris. Me salvaste después del estornudo que me dio. Rodrigo, volvamos contigo. Cuéntanos, el nivel de infraestructura, tecnología, herramientas prácticas con los que contarán tanto los alumnos que ya se inscribieron en la carrera como los que están ahí en la duda y que estoy segura que se van a inscribir. A ver, una cosa que para nosotros significativa es que cuando tú tienes una carrera de Historia y Geografía, la geografía es muy compleja, porque la geografía tiene una parte que es teórica y es una parte que es práctica. La historia no, la historia es un saber teórico. Así es. Uno tiene que entender. Geografía tú tienes que entender, pero también tienes que aplicar. Y observar, ¿no? Claro, porque en geografía uno trabaja fundamentalmente con escalas. O sea, ¿cómo yo puedo traer el río Mapocho dentro de la universidad? Bueno, la única forma de hacer eso es a través de una carta topográfica. Y esa carta está en una escala, porque el río no lo puedo ingresar acá. Entonces el alumno tiene que acostumbrarse a trabajar en una carta y identificar las cosas que están en esa carta. Y eso se hace en un laboratorio de geografía, como el que nosotros tenemos con toda la implementación. Y ahí el alumno se acostumbra a trabajar en distintas escalas, es decir, poder detectar cuando estoy frente a un valle sin mirar un valle, o sea, leyendo la carta. Claro. Saber detectar cuando estoy frente a un afluente, en qué dirección, si ese afluente está subiendo, está bajando, para hablar en un lenguaje no tan técnico de la geografía. Todo ese trabajo se hace en laboratorios, en laboratorios en lo cual nosotros suponte hay un módulo teórico, esos módulos son mucho más pequeños, eso supone laboratorios de geografía
claramente. Entonces hay una parte práctica que acompaña todos los ramos de geografía. Yo quiero insistir en este punto, porque el tema no es tener 1, 2 o 3 asignaturas, ramos en el plan de estudio. Nosotros tenemos una línea completa de geografía que va desde introducción a la geografía hasta didáctica de la geografía en el último semestre. O sea, porque el Ministerio de Educación estableció con los nuevos estándares, que los va a medir con la prueba de inicia, 2 parámetros a medir de geografía. La geografía, yo le explico esto de una manera muy sencilla. Si uno quiere estudiar historia rusa, se pone a leer historia rusa. Pero si tú no tienes formación en geografía y yo te doy a leer libros de geomorfología o de climatología, no hay caso, no lo vas a poder entender porque no tuviste formación en geografía. Geografía no es un tema de un ramo, es un tema de desarrollo de una disciplina que es muy técnica, es muy rigurosa. Entonces tienes que pasearte por climatología, por ejemplo, geomorfología, geografía física de Chile, sí, el movimiento de placas tectónicas, o sea, son cosas que uno tiene que dominar. Trabajo en escala, salida a terreno, que es fundamental para nosotros. Tú vienes justamente de arriba, donde hacemos nuestra primera salida a terreno, claro, donde los alumnos empiezan a manejar cosas tan básicas como una brújula, que no la saben, pero hay que aprenderlo. Bueno, eso es fundamental, por eso que le insistimos tanto en que este vínculo profundo entre historia y geografía. Rodrigo, ¿y eso cómo lo ligamos al interés, las competencias, las habilidades que tienen los jóvenes que están ingresando a pedagogía media en historia y geografía? ¿Qué es lo que tienen que tener? Nos interesa que el alumno que ingrese a la... A ver, el interés es un interés por conocer, por amor a la verdad. No hay que olvidarse nunca que la historia forma parte de las humanidades. Entonces la persona que tiene vocación para la historia es una persona que le gusta saber, que no tiene una visión del saber que es utilitaria. O sea, nadie estudia historia para ganar dinero, para decirlo de manera muy sencilla. O sea, de hecho, de los 6 premios nacionales de historia que conozco, ninguno estudió historia para ganar dinero. Sergio Villalobos, Gabriel Salazar, Cavieres, Pinto, por mencionar así Jorge Hidalgo, los que conozco directamente. Ninguno de ellos estudió historia para ganar dinero. Uno estudia historia porque ama el saber, porque le gusta comprender el mundo en que vive, comprender su entorno. Esos son los grandes maestros, de los cuales uno aprende. Oye, el campo laboral se reduce solamente, bueno, es pedagogía, pero ¿es solamente para pedagogía o cuentan con las habilidades, con la información, con la base para poder desarrollarse? Qué bueno que me hagas esa pregunta. Historia es de unas carreras que uno dice basales, es como si tú quieres ingeniería civil. Ya. O civil industrial. Un ramo en común. Claro, tú puedes ir desde historia, historia es la única pedagogía que está en la academia diplomática si tú quieres hacer carrera diplomática. No hay otra. Tú puedes ir perfectamente de pedagogía y después entrar a hacer un máster en relaciones internacionales. Por ejemplo, durante mucho tiempo el director, no sé si todavía lo es, Pepe Morandea, un gran amigo, director del Instituto de Relaciones Internacionales, profesor de historia y geografía, egresado de la Universidad Católica hace unos años atrás. Puedes estudiar sociología, porque todo es histórico. O sea, hay una historia de la música, hay una historia de la arquitectura, hay una historia de la literatura. O sea, la historia es un ramo basal. Tú de la historia puedes ir donde quieras, a donde quieras, porque todo tiene una dimensión histórica, todo está sometido al tiempo, salvo Dios. Así es. Siempre nos quedamos los dos así como para adentro. ¿Te has fijado después que Rodrigo habla? Nos quedamos así como mirándolo. ¿Alguna otra pregunta, Cris? Quisiéramos saber, aprovechar la oportunidad, dentro de lo que hemos comentado de la carrera, para que te dirijas a quienes están observando esta transmisión, quienes tienen inquietud, quienes se quieren acercar a consultarte aquí o en las otras sedes donde se imparte la carrera. ¿Qué les dirías tú? Me interesa fundamentalmente que la elección de la carrera, de la universidad, es una de las grandes elecciones que uno tiene que hacer en la vida. Entonces yo les diría, observen cosas muy importantes, la malla curricular, la estructura de la malla, que tenga una estructura lógica, que realmente sea sólida en el conocimiento histórico, sea sólida en el conocimiento de geografía, al mismo tiempo la calidad de los académicos que esa malla tiene y que tiene que estar publicada explícitamente, al mismo tiempo que vean
inmediatamente, si esa malla contempla geografía, que vean si tienen los laboratorios de geografía, porque de lo contrario la geografía no es teórica, es práctica. Entonces eso tiene que aparecer en algún lado para saber que esas cosas yo las voy a aprender. Y me interesa mucho que ese alumno que quiera estudiar historia tenga un amor desinteresado por la persona humana, porque el gran protagonista de la historia no son las masas, es la persona. El sujeto de la historia es la persona. Entonces esa es la visión de la historia que nosotros tenemos. En eso nos diferenciamos de otros. Para nosotros no es ni el Estado, ni el mercado, ni las masas sociales, es la persona. Por eso que algunos definen la historia como la libertad en el tiempo. Qué buena frase. Tú siempre nos traes unas frases tremendas e increíbles. Oye, Rodrigo, lamentablemente el tiempo ya se nos fue. Un gusto en haber estado eso es contigo. Histórico. ¿No viste? Bueno. Ya somos historia. Ya hicimos yo estoy historia. conectado con la historia. Ya somos historia. Ya pasamos a ser historia, Ignacio. Así que nos mandas a los registros. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por haber venido y haber accedido a nuestra invitación. Más que seguro que la próxima semana nos vamos a estar viendo ahí en las jornadas de programación especial vía streaming desde las 7:30 de la mañana.